Vamos a la palabra del Señor. Vamos a ir a este siguiente mensaje. Hablamos de estamos hablando de 1 Corintios capítulo 1 y encontramos ahí una serie de principios que nos ayudan a entender y a poder comprender nuestra identidad en el Señor. Nosotros tenemos identidad en Cristo por lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Y veíamos ahí en 1 Corintios que no es por nuestro mérito, no es por lo que nosotros hicimos, es por lo que el Señor ha hecho y porque Él nos ha concedido a nosotros el poder tener o recibir de parte de Dios, recibir de parte del Señor estos principios que nos dan identidad. Y veíamos, vamos a volver a este pasaje que nos da pauta para esta serie de enseñanzas que hemos venido dando, que es el 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 31. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31, dice la palabra del Señor. Esto solamente es para recordar lo que nos da pauta a lo que estamos enseñando estas últimas semanas. Dice la palabra del Señor, versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Versículo 30, mas por Él, es decir, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si algo podemos tener nosotros es sentirnos dignos, sentirnos satisfechos, sentirnos aprobados, sentirnos o pensar en que lo que Dios ha hecho por nosotros nos da la capacidad de decir, yo soy lo que Dios dice que soy. No porque yo lo sea por mis propios méritos, sino jactarnos, como dice Pablo, jactarnos en el Señor. Es decir, jactarse es algo así, no lo quiero usar con la palabra presunción, pero es estar seguros, es poder presumir con una seguridad o sentirse con una tal seguridad de saber que ya hemos sido nosotros puestos en esta condición. El Señor nos ha dado esta condición de sabiduría, de justificación, santificación y redención. Esto nos da identidad porque es lo que nos describe como lo que somos. Somos personas sabias. ¿Cuántos son sabios? Levanten la mano. Me acabo de equivocar. Tomar una mala decisión, me hubiera preguntado antes de equivocar. Pero somos sabios, somos personas sabias. Ahora, no nuestra propia sabiduría, ni tampoco con la sabiduría del mundo. Si el mundo nos mirara y nos viera a nosotros, dirá, no, tú no eres sabio, tú te dejas de todos. No, tú no eres sabio porque tú andas perdonando a todo el mundo, los que te ofenden, no guardas rencor, no buscas sacar provecho, por eso estás pobre, porque no eres corrupto, no tomas la oportunidad que te da la vida. En fin, la sabiduría del mundo nos diría y nos criticaría de que no somos personas sabias. Pero no es la sabiduría de este mundo la que nosotros tenemos, es la sabiduría del Señor. Entonces somos personas sabias, ya lo vimos unas semanas atrás. También ya vimos nosotros que somos justificados por el Señor, somos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús en la tierra. Es decir, tú eres una persona justa y te aseguro que conforme más identidad tengas con la justicia de Dios, más podrás tener la capacidad de aplicar la justicia a las demás personas. Es decir, ser más justo como esposo, como padre, como hijo, ser más justa como esposa, como madre, como hija. Vas a ser más justo porque la justicia de Dios está en ti y no buscarás tu propia justicia, ni tu propio beneficio, ni tu propio provecho, sino como vimos en las 2 semanas pasadas, estaremos bajo la justicia de Dios, lo que nos hace justos y lo que nos permite transmitir la justicia de Dios a las demás personas, porque somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces no buscamos nuestra propia justicia, no buscamos lo que es provechoso para nosotros. Es más, hermanos, tan es así
que no buscamos ni siquiera sentirnos bien con la vida que tenemos o con la vida que llevamos. No deberíamos de estar, es que yo quiero ser feliz, pastor. Hermano, la Biblia no dice que seamos felices. La Biblia dice que somos bienaventurados. Y la mejor comparación que podemos encontrar con felicidad es la bienaventuranza. Es el que te vaya bien. Buenaventura, bienaventurado, que es buena ventura, es que te vaya bien en la vida. Y que vivas bien. Entonces, de repente, ese mercado de la felicidad, ese mercado que se ha hecho comercio y que se dice que la felicidad la encuentras con lo que tienes, o la encuentras con lo que logras, o la encuentras con lo que sientes, la felicidad va más allá del sentirlo. La felicidad es más profundo. Si pudiéramos hablar de la felicidad que habla la Biblia, es ese sentimiento de paz, de sentirse a gusto contigo mismo, contigo misma, de estar en paz con todo tu entorno y con todo lo que te rodea, para que no haya una aflicción que perturbe tu alma o un afán que te distraiga de tu cotidianidad. Entonces, lo que busca la palabra del Señor, o lo que busca el Señor, es darnos esa identidad de ser sabios, de ser justos, de ser santos, no desde el punto de vista religioso que nos andamos persinando o asustando por cualquier cosa que vemos, sino poder compartir lo que Dios nos ha dado, que es esa santidad, y el saber que el Señor tiene provisión, que Él nos ha apartado, como se los dije al principio. Cuando hablamos de santidad, es que el Señor te ha apartado, pero no nos apartó para meternos en una burbuja. Nos apartó para hacer Él nuestra conexión, nuestra comunión, nuestra provisión, nuestro Salvador, nuestro Señor. La santidad tiene que ver más con la obediencia que con el estar con una aureola en la cabeza y estar apartado del pecado. No digo que no hay que apartarse del pecado, corrijo pues, mi palabra, porque si no va a decir, el pastor dijo que podemos pecar. No, lo que estoy diciendo es que el asunto de la santidad tiene que ver más con proyectar la personalidad de Dios, con transmitir quién es Dios, y que nosotros tengamos la fe y la confianza de que Él es nuestro Señor y que no hay problema si le obedecemos. Es decir, no va a haber nada que nos perjudique si nosotros obedecemos al Señor. Más que andar pensando que apartarse del mundo para no estar contaminados del mundo, porque el Señor estuvo entre pecadores. Y por eso lo juzgaron. Y dijeron, como si Él es santo, ¿por qué está con los pecadores, con los publicanos, con las prostitutas? Simón, el fariseo, cuando lo tiene en su casa, lo juzga porque deja que la mujer, que era una mujer que había pecado, le enjugara los pies con sus lágrimas y con sus cabellos, y lo juzga. Y el Señor Jesús le dice, es que tú no hiciste lo que debías. Y esta mujer, que fue pecadora, que ha sido perdonada, tiene más amor por mí, por lo que le perdoné, que tú que dices tener amor por Dios. Entonces, no se trata de ser santificado, no se trata de aislarnos del mundo, no es meternos en una burbuja, es vivir de acuerdo a los mandatos del Señor, en obediencia al Señor, y entender que nada hay en el mundo que pueda ofrecernos que nosotros necesitemos. Se los expliqué unas semanas atrás. Lo que nosotros necesitamos está cubierto en la santidad que el Señor nos llama a vivir. No necesitamos que el mundo nos ofrezca algo para que sea cubierta nuestra necesidad. Ahora, eso de la santificación sería el tema que seguiría ahora, pero lo voy a dejar para el final porque quiero concluir, ya estamos terminando el año, y quiero concluir precisamente con este tema de la santificación, porque la santificación la vemos desde el punto de vista religioso. Evaluamos la vida de otra persona, nosotros nos damos el privilegio o el nivel de poder evaluar la vida de otra persona a través de cuán santo es o en cuánta santidad vive. Y así es como evaluamos la calidad de una persona, en lugar de entender que es una persona, que es un ser humano y que también está en un proceso de santificación como todos nosotros. Todos nosotros estamos en ese proceso de santificación, de aprender más a depender de Dios, aprender más a confiar en Dios y aprender más a obedecer a Dios. Y la obediencia es una de las cosas, esos tres principios de la santidad o de la santificación son principios que nosotros deberíamos de vivir, no para evaluar a los demás, sino para evaluarnos a nosotros mismos.
para mirarnos a nosotros mismos y mirar el tipo de vida que debemos llevar. Así es que eso lo voy a dejar para cerrar el año. Ya estamos terminando el año y quizás me lleve 1, 2 o 3 semanas, no lo sé, en poder hablar de la santificación desde lo que en mi perspectiva, como alguien que ama a Dios, es la santificación. No voy a inventar una doctrina nueva, no voy a descubrir el hilo negro, no voy a enseñar algo que no tenga que ver con la palabra de Dios y con lo que entiendo que la palabra de Dios nos enseña a través de lo que es la santidad. Y vaya que hay una gama muy amplia acerca de la santificación, desde aquellos que insisten o llaman o proclaman un apartarse del mundo por completo. Es decir, dejar el mundo lejos de nosotros y vivir dentro de las 4 paredes de la iglesia, alejados de todo lo que el mundo es. Y el otro muy light, el otro espectro muy light, donde dice, no, mano, vive como se te dé la gana, peca, al cabo ya tus pecados ya fueron perdonados, vive como quieras y no importa. Esos dos extremos son lo que ha llevado a la iglesia a vivir precisamente en esas dos dimensiones de la santificación, pero hay un gran abanico dentro de ello, de aprendizaje, de enseñanza y de conocimiento que nos va a permitir a cada uno de nosotros tomar nuestra decisión por la santificación. El Señor nos llama a santidad. El Señor nos dice, sed santos como yo soy santo. Entonces sí tenemos que vivir en santidad, sí tenemos que experimentar la santificación como parte de nuestras vidas, pero eso se los voy a dar las siguientes semanas. Hoy quiero hablarles de la redención, que es otra de las cosas que el apóstol Pablo nos dice que nos puede dar identidad en Cristo Jesús. Veamos, dice versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, y hablamos de la sabiduría, justificación, ya hablamos de la justificación, santificación, que es lo que vamos a ver después, y ahora vamos a hablar, y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si en algo nos podemos sentir satisfechos, es en la identidad que el Señor nos da. Si algo podríamos aplaudir de nuestras vidas, es decir, si hay un mérito que podrías reconocer en tu vida, sin sonar vanaglorioso o sin sonar soberbio o altivo, si algo podemos decir, gracias a Dios soy esto, son estas características que nos da identidad en Cristo Jesús, y lo hacemos, podríamos gloriar, podríamos sentirnos satisfechos de esas áreas de nuestra vida, como lo es la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención. Podríamos sentirnos contentos de decir, sí, soy una persona sabia, pero no por mí, no por mis méritos, no por mi capacidad, no porque yo soy Juan Camaney, porque ya me hice 20 maestrías y 20 doctorados y 20 títulos super divinos de que soy el mejor. No, es por el Señor en mí, y Él es el que me permite a mí, o Él es el que permite que yo pueda hablar con sabiduría. Él es el que me enseña a mí o me llama a la santificación. Él es el que me ha hecho justo o hace justicia en mi vida, y yo soy la justicia de Dios en la tierra, y es por medio de Él que puedo ser redimido, o que he sido redimido. Y podemos tomarlo como parte importante de nuestras vidas. Hermano, no aceptemos o no permitamos, no aceptemos que seamos etiquetados con otra etiqueta que no sean estas. No permitamos que se nos diga o que se nos señale algo que el Señor no dice que somos. Podemos equivocarnos, sí, pero por eso tenemos sabiduría para poder reconocerlo y corregirlo. Podemos tener quizás pequeñas ínfulas de soberbia o de altanería o de vanidad en nuestras vidas, pero por eso tenemos la redención por medio de nuestro Señor, para entender que es por Él que lo tenemos, no por nuestros méritos. Podemos sentirnos que podemos orar y bendecir, y que somos prosperados y que somos bendecidos por el Señor. Pero hermano, no es por nosotros, es la santificación, es esa provisión sobrenatural de Dios al llamarnos santos, al apartarnos del mundo para Él y decir, ahora eres mío, yo te proveo, yo suplo tu necesidad. Es por medio de Él que alcanzamos a la justicia de Dios. Y podemos ser ecuánimes y podemos tener palabras de justicia para unos y para otros. Pero cuando nosotros aceptamos
Porque alguien ve una parte de nosotros que todavía no está perfeccionada, que todavía batallamos, que tenemos nuestros arranques de ira, que tenemos nuestras actitudes equivocadas y comportamientos erróneos, y pensar que por eso esas actitudes nos definen. No, lo que nos define es lo que el Señor hizo por nosotros. Y eso es lo que tenemos. El propósito de estas enseñanzas es entender que lo que nos define es lo que Dios hizo por nosotros. Si nosotros seguimos pensando que lo que hacemos nosotros, cómo actuamos nosotros, las cosas que decimos y las cosas, eso nos define, hermano, todavía ni siquiera somos salvos. Todavía no entendemos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Entonces tenemos que entender que lo que Jesús hizo en la cruz, estas características que el Señor le da a Jesús para con nosotros, dice Pablo, porque Dios lo hizo para nosotros. ¿Qué lo hizo para nosotros? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Él lo hizo para nosotros. ¿Por qué lo hizo para nosotros? Para que nos gloriemos en lo que Él hizo. Para que si en algo nos podemos gloriar, no es en lo que nosotros hicimos, o en lo que nosotros somos, o en lo que nosotros logramos. Ay, es que yo ya cambié esto, yo ya dejé esto, yo ya soy mejor aquí, ya crecí. No, pues perdón, ¿pero por qué? ¿Cómo lo hiciste? Y por eso hay tantas recetas y 10 pasos para cambiar de hábitos y 5 pasos para hacer dieta maravillosa. Este es espiritual, esta sí te arranca la gordura en un santiamén. Y queremos esos métodos o esas prácticas que nos permitan a nosotros ser mejores. Porque después yo puedo jactarme de que yo sí pude, yo puedo decir que yo sí lo logré, que yo sí lo hice y tú no. Pero no estamos hechos para gloriarnos en nosotros mismos, ni fuimos llamados para gloriarnos en nosotros mismos. Si algo hacemos, si algo logramos, si algún mérito obtenemos, podemos gloriarnos y decir, wow, lo logramos, nos salió bien, qué padre, me dieron la chamba, hice este negocio, tuvo éxito, me fue bien en esta reunión, tuve este aplauso de la gente, pero no fui yo. Si estamos. Entonces cuando nosotros miramos que lo que Dios hace en nuestras vidas no es nuestro mérito, podemos observar también en otros que también están logrando cosas, que también están haciendo cosas que no son ellos. Y entonces nuestra medida o la manera de medirnos es como si yo quisiera medir mi tiempo, el tiempo de vida que yo tengo y medirlo y compararlo con el tiempo de vida de alguien más. Pero resulta que yo mido el tiempo, mi tiempo lo mido, en lugar de usar un reloj, uso una regla recta, una regla de centímetros, y yo mido que llevo caminado en mi vida, llevo caminado tantos centímetros, ¿no? O tantos kilómetros. Y digo, wow, mi vida ya es de 30 kilómetros, wow. Y el otro lleva 30 años. Y yo trato de comparar mi medida de vida, que son 30 kilómetros, con aquel que tiene 30 años. Para empezar, no hay punto de comparación. ¿Sí me explico? No puedo comparar kilómetros con horas. No puedo comparar kilómetros o centímetros con días o con años. No hay forma, no son medidas compatibles. Y muchas veces nosotros queremos comparar nuestras vidas con otros, para bien o para mal, tratando de medir lo que otros han logrado, lo que otros han conseguido en tanto tiempo. Y yo digo, pero ¿por qué si yo llevo el mismo tiempo de vida, por qué no he logrado lo mismo? Porque tratamos de medir nuestras capacidades, nuestras habilidades con nuestros esfuerzos. Y el Señor dice, no te gloríes en tus esfuerzos. Gloríate en el Señor. Porque para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y si llevas, no sé, 30 años, 40 años esforzándote por tener éxito en la vida y resulta que no lo has logrado y de repente de la noche a la mañana, en un día, el Señor hace una diferencia en tu vida y te da la posibilidad de romper con un círculo que venías arrastrando, que te ataba y te detenía, y el Señor dice, ya, hasta hoy nada más. Y hoy se acaba tu ruina, hoy se acaban tus problemas, hoy se acaba tu necesidad, hoy se acaba tu aflicción, tu aguijón, lo que sea que te estorbe, hoy se termina. Hermano, no importa cuántos años llevaste esforzándote por quitarte el aguijón. Lo que importa es el momento de gloria que Dios manifestó en tu vida para hacer la diferencia.
Ahora, eso significa, entonces pastor, no me voy a esforzar, no voy a orar, no voy a ayunar, total, Dios decidirá cuándo me quiere bendecir o cuándo quiere cambiar mi historia. No, precisamente, por eso hoy quiero hablarles de la redención. Porque si tú entiendes la redención, entenderás que lo que el Señor quiere hacer en tu vida y por tu vida, habrá una gran diferencia, porque no depende de lo que tú puedas hacer, sino depende muy bien de lo que el Señor va a hacer en tu vida. ¿Sí me explico? Ahora, ¿me tengo que esforzar? Siempre. Tengo que hacer mi esfuerzo todos los días. Pastor, me voy a quedar tirado en la cama y que el Señor venga y me levante cuando Él me vaya a proyectar al mundo. Y entonces decir, no, tienes que alistarte. Tienes que estar preparado. Yo preguntaba en algún momento hace muchos años, yo decía, ¿por qué el Señor escogió a la nación de Israel para transmitir su palabra? Y pensé en una cosa, dije, pues se va a oír muy racista, pero pensé en algo. Dije, ¿qué tal que si el Señor hubiera usado al pueblo, un pueblo latino, el que sea, que se les ocurra, para dejarnos la palabra de Él? Hermano, tendríamos unos librotes bien chuchos, porque nos encanta el chisme. Y le pondríamos altas exageraciones y alta crema a nuestros tacos, para que pudiera sonar más importante. Se los decía hace poco, creo que fue hace 8 días. Cuando nosotros queremos validar la palabra, exagerando o yéndonos a la profundidad para darle valor a la palabra, tenemos que hacer un estudio rebuscadísimo para que la palabra tenga valor. O tenemos que decir, Dios lo dijo para que tenga valor. Pero la palabra no necesita validación, la palabra está ahí. Entonces yo entendía que una de las cosas, no digo, perdónenme esa exageración que puse acerca de que tendríamos un libro, porque es decir que somos muy chismosos, y no es cierto, algunos, no todos. Pero pensaba en esto, la nación de Israel fue de generación en generación transmitiendo el mensaje. Tan es así que cuando llega el Señor Jesús, encontramos un Pedro que no tiene estudios teológicos, que no tiene estudios bíblicos, que no fue un seminario, a diferencia de un Pablo. Pablo sí fue al instituto, Pablo sí se preparó, Pablo sí estudió, Pedro no. Pedro no fue, él era un pescador. Y sin embargo, usted lee en el libro de los Hechos, cuando Pedro da su primer discurso, cuando Pedro habla por primera vez el mensaje del Señor, y habla por primera vez y da su enseñanza, da una enseñanza que sorprendió a muchos. Que cuando termina Pedro de hablar, la gente dice, ¿de dónde tiene semejantes palabras? Si no fue a la escuela, si no fue al instituto. La razón es simple, el Señor no le metió toda esa información. De repente llegó el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le metió toda esa información a Pedro. No, hermano, Pedro lo estaba aprendiendo desde muy pequeño. Pedro le enseñaron desde muy niño la Torá. Pedro conocía la palabra del Señor desde muy pequeño. Pedro sabía la historia del pueblo de Israel desde pequeño, porque desde pequeño se la enseñaron. Cuando se volvió adulto, seguramente Pedro no lo tenía en su vocabulario cotidiano de todos los días. Pedro no se la pasaba hablando de las Escrituras. Pedro hablaba de su cotidianidad, de sus problemas, de sus necesidades, de sus preocupaciones, de sus sentimientos. Pero cuando llega el mensaje de predicar, ahora sí, el Espíritu Santo toma todo lo que había dentro de él, que aprendió desde muy pequeño, y lo presenta en un discurso que es extraordinario, para muchos teólogos, uno de los mejores discursos en la Biblia, de un hombre que no tenía letras, de un hombre que no tenía estudios teológicos. Y uno pudiera pensar, es que el Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo lo tomó y tomó todo lo que había dentro de él. Por eso, lo que hay dentro de ti, el Señor quiere usarlo con un propósito. Lo que te ha pasado, lo que te ha sucedido, bueno y malo, las cosas buenas y las cosas malas que te han acontecido en la vida, el Espíritu Santo quiere tomarlo por un propósito mayor. Y por eso, cuando de pronto testificamos o damos nuestro testimonio,
Decimos, pastores, hermanos, yo estaba en iglesia, yo estaba en las drogas y el Señor me rescató de... No es que estás presumiendo de que eres un drogadicto. No estás presumiendo de lo que hiciste. Hermano, yo antes hice esto y aquello. Y no es que te estás jactando, glorificando o exaltándote por todo lo malo que hiciste. Sino que el Señor toma todo ese bagaje, toda esa experiencia, toda esa historia tuya y la transforma. Y entonces dice el apóstol Pablo, gloríese en el Señor. Yo antes fui, pero el Señor me redimió. Yo antes fui, pero el Señor me compró con precio de sangre. Yo antes fui, pero ahora ya no lo soy. Ya no soy lo que antes era, porque he sido redimido por el Señor. Y entonces tu propia historia, tus propios antecedentes, tu propio pasado es llevado por el Espíritu Santo con un propósito mayor, un propósito divino. ¿Sí me explico? Ok, veamos. Entonces dice el apóstol Pablo, nos brincamos redención y vamos nos brincamos santificación y nos vamos hasta redención. ¿Qué es la redención? Le explico rápido. La redención significa ser rescatado o ser liberado. Y no es que aparece Superman y te libera, o que viene un grupo de forajidos y te sacan de la prisión. No. Tiene que ser, para que sea redención, si no sería un escape, sería una fuga, serías un prófugo de la justicia si alguien viene y te rescata así. Pero la redención no es un acto de ser prófugos o de escape. La redención es un proceso legítimo, un proceso legal de un pago por una deuda tuya. Si no tuvieras una deuda, por lo menos sería para pagar tu libertad. Entonces, la redención es ser rescatado o ser liberado de una esclavitud, de una condición, de una situación cualquiera que ésta sea y sus consecuencias que ésta tenga, ser liberado o ser rescatado por el pago del precio justo de tu persona. Es decir, lo que se debe de ti o lo que cuesta tu libertad, alguien la paga. Eso se llama redención. Lo que cuesta tu libertad, lo que significa tu rescate o lo que cueste tu rescate, alguien paga por ello. No es que te escapes, hermano. No es que Jesús vino, te abrió la reja y corran, salgan todos, salgan. No, Él tuvo que pasar por un proceso legal para darte libertad. Y el proceso legal fue delante de Dios. Y Dios establece que el pago del pecado es muerte. Que aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Lo hemos visto muchas veces y lo hemos estudiado muchas veces acerca de la condición en la que la esclavitud del pecado nos tiene. Lo hablamos desde la caída de Adán y Eva, cómo el pecado ha atado a la humanidad, le ha dado una condición de caído, le ha dado una condición de esclavitud para seguir practicando aquello que el pecado nos incita, nos mueve a hacer. Entonces, cuando la Biblia nos enseña acerca de la redención, una redención que Jesús hizo por cada uno de nosotros, nos está enseñando o nos está hablando del precio que Jesús pagó por tu libertad, por tu rescate. No fuiste dado a la fuga, no dijeron corran todos y el último que se quede lo agarran y ni modo. No, fuiste liberado, justamente. Por eso una vez que fuiste liberado, una vez que fuiste rescatado, ya no hay acusación contra ti. No hay nada que diga que sigues siendo culpable de aquello que ya se te liberó, de aquello de que ya se te perdonó, de aquello de lo que se te indultó y de aquello que fuiste declarado como no culpable. No digo inocente, porque sí lo hiciste, sí cometiste pecado, pero eres declarado no culpable. Es decir, no hay nada que cobrarte a ti, porque lo que se tenía que cobrarte o lo que tendrías que pagar, años de prisión, condena e incluso la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Ahora ya no hay pago, ya no hay deuda que tienes que pagar porque ya fue pagado. Amén. Ok, eso es la redención. Entonces, ¿cómo es la redención en nuestras vidas? ¿O cómo aplica la redención en nuestras vidas? ¿Cómo es que el Señor nos llama y nos habla de ser redimidos y quiere que vivamos la redención
a través de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué es a través de Jesús? Recuerden lo que leímos en 1 Corintios. Dios hizo a Jesús para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, es por medio de Jesús que somos redimidos. No hay otra manera. Amén. Ok. Porque ¿cómo podríamos? ¿Cómo es que sucede esto? Pastor, ¿por qué el Señor, en lugar de llegar hasta la cruz por medio de Jesús, ¿por qué no lo evitó antes? ¿Por qué Dios no evitó el que pecáramos? ¿Por qué Dios no evitó la caída del ser humano? ¿Por qué Dios no evitó que hubiera maldición en la tierra y que hubiera todo esto? ¿Por qué el Señor no evitó todo esto? ¿Por qué permitió que pasara? Y entonces nos encontramos con el gran dilema de la humanidad. Si Dios es bueno, ¿por qué permite la maldad? La maldad no es algo que Dios impulsa o algo que Dios promueve. ¿Sí está conmigo? La maldad es algo que surge de la voluntad de los seres que tienen voluntad. ¿Por qué digo de los seres que tienen voluntad? ¿Por qué no digo del ser humano solamente? Porque no solamente el ser humano tiene voluntad, también los ángeles tienen voluntad. Y ellos, entre ellos Lucifer, por voluntad decidió rebelarse ante Dios. Y esa rebeldía o esa rebelión que tuvo ante Dios es lo que provocó o lo que hizo que fuera desechado, alejado, apartado de Dios por causa de su voluntad contra el Señor. Ok, ¿quiénes más tienen voluntad? Los seres humanos. Los seres humanos tienen voluntad. Y la voluntad del ser humano también es libre. El ser humano puede elegir cómo quiere vivir. Yo puedo elegir querer vivir sin reglas. Es decir, yo puedo decidir o elegir querer ser un anarquista. Yo digo, no, a mí las reglas no me sirven. Eso es un sistema corrupto porque los políticos son corruptos, porque los gobiernos son corruptos y entonces yo prefiero ser anarquista y vivir sin leyes. No respeto la autoridad, no respeto las leyes, vivo sin reglas, vivo sin leyes, entonces así es como quiero vivir. Aunque yo decida ser un anarquista o ser una persona sin reglas, yo decida vivir de esa manera, eso no significa que las reglas no me aplican. ¿Sí me explico? Si yo vivo en un país donde hay reglas, lo que dicen las mismas reglas de ese país es que todo ser humano, toda persona que se considera ciudadano de ese país, le aplican todos los derechos de ese país, pero también le aplican todas las reglas de ese país. ¿Está conmigo? Okay. Entonces, si yo estoy como una, más o menos. Entonces, si yo estoy dentro de un planeta que está constituido por un Dios que puso reglas, aunque yo diga no existe Dios o no hay Dios, o para mí no me aplican las reglas de Dios porque no creo en Él, ni creo en la Biblia, ni creo en sus reglas, porque son religiosas, porque lo que sea, aunque yo no quiera, las reglas aplican. Aunque yo me pare en una montaña y grite a los cuatro vientos, Dios no existe y por lo tanto sus reglas no aplican, dígame qué ser humano vive después de muchos años. Cuando llegue su tiempo de la muerte, dice, yo no voy a morir. No voy a morir. ¿Por qué? Porque yo no creo en Dios, porque no creo en la muerte, porque no creo en la vida. Yo creo que soy un ser eterno y etéreo y a mí no me aplica ninguna regla. ¿A quién le ha servido eso? Todos han muerto. Y aunque quizás sé que hay testimonios de personas que han ido al otro lado y regresan, es decir, han muerto por unos instantes y regresan, hay muchos testimonios, muchos ciertos, muchos falsos. Aún cuando yo no creyera en esos testimonios y dijeran, no es cierto, no hay vida después de la muerte, no hay nada, somos materia, somos polvo, como decía Stephen Hawking, que decía, somos polvo y cuando nos moramos nos vamos a ir a las estrellas. Bueno, aunque así fuera, y yo dijera, no hay Dios, no hay reglas que cumplan para mí, siempre hay una condición en el ser humano que le implica, o le aplica más bien, le aplica vivir las consecuencias de lo que decide. Así de simple, crean o no crean en Dios.
Si alguien piensa que hacer lo malo no le traerá consecuencias, pues allá él. Pero díganme si es cierto. Tenemos la historia, tenemos los testimonios de la humanidad. Díganme qué persona después de hacer lo malo no tiene consecuencias. Por eso dice la Biblia, por eso creo más en la Biblia que en la fantasía de que no hay Dios. Creo más lo que dice la Biblia porque la Biblia ha demostrado que lo que dice es cierto. Y una de las cosas que no hay vuelta atrás o que no hay cambio en eso es que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Sí está conmigo? Ahora, eso es pensando, estoy hablando de algo que la gente considera como válido, como decir, no hay Dios, no existe Dios. Tenemos que hacer, como los dije, todas estas enseñanzas, tenemos que hacer una diferencia entre el que cree en Dios y el que no cree en Dios. Porque el que no cree en Dios no le aplica, o más bien, no le sirve las enseñanzas que yo pueda dar o que yo pueda decir respecto a la Biblia, porque no las cree. Pastor, pero entonces a ellos no le aplica la ley. Sí, sí le aplica la ley. Entonces ellos no van a pagar por sus pecados. Sí, sí van a pagar. Pero si yo trato de convencer a alguien que no cree en Dios bajo los principios que la Biblia nos enseña acerca de esta identidad que adquirimos en el Señor por medio de la sabiduría, de la justificación, de la santificación y de la redención, esas personas no se van a identificar. Ellos van a creer que no necesitan ser redimidos. Ellos pensarán que su sabiduría es más grande que la sabiduría de Dios. Incluso lo hemos visto a lo largo de la historia. Y hoy, más que nunca, y no lo digo sin temor a equivocarme, hoy más que nunca se ha demostrado que la Biblia es más real y más verdadera que muchas teorías que se han escrito, que se han proclamado a lo largo de la historia de la humanidad. La Biblia ha demostrado su cumplimiento, ha demostrado su veracidad. Los arqueólogos, los historiadores, los antropólogos han descubierto lugares que antes no se habían descubierto, que antes no se conocían, y que dicen, oigan, este lugar que acabamos de encontrar aquí en Medio Oriente, resulta que tiene todas las similitudes y todas las características de este lugar que describe la Biblia, que se pensaba que no existía. Oigan lo que dice la Biblia acerca de Sodoma y Gomorra, que dice que fuego cayó y que consumió. Hace unos años atrás, no recuerdo cuántos, encontraron un lugar que tiene vestigios de incendio, pero un incendio de una temperatura mucho mayor que un incendio normal. Porque también están los antecedentes del incendio de Roma, que hizo Nerón. ¿Y cómo incendió la ciudad? Bueno, pues ese incendio dejó vestigios, dejó huellas, el de Nerón. Y el de Sodoma y Gomorra también encontró, además de la ubicación geográfica, además del lugar, además de las regiones cercanas, y resulta que sí existió ese lugar. Y el incendio no fue un incendio normal, común, fue fuego de una temperatura extrema. Y existe, no se lo estoy inventando, existen los vestigios. Y lo publican canales que no son cristianos, canales que son anticristianos. Pero encontramos esto. ¿Será cierto? ¿La Biblia será cierta? Muchas cosas. Deuteronomio, capítulo 29. Vamos a leerlo nada más para que sustente lo que estoy diciendo. Deuteronomio, capítulo 29. Me lo recordaba un pastor esta mañana que lo compartió y lo revisaba. Y ya, sí, tiene razón. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, el último versículo del capítulo 29. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Para mí este es el versículo, ya lo he explicado en otros momentos, pero para mí este es el versículo que dice cosas que todavía no entendemos y cosas que todavía no sabemos. Como por qué pasan cosas en la tierra, por qué Dios permite otras, por qué hay cosas que están escritas en la Biblia que no alcanzamos a entender y que tratamos de explicar en nuestra sabiduría humana, y en lugar de poderlas explicar nos hacemos más bolas, o incluso mejor preferimos no tocar temas
porque decimos esas cosas son inexplicables. No, lo que nos dice Moisés en el libro de Deuteronomio es que dice, hay cosas que vamos a entender, que en su momento entenderemos, y que cuando las entiendas son para que las apliques en tu vida, pero hay cosas que no entendemos. Y por eso una de las labores que tiene la iglesia de Cristo, como lo dice Efesios capítulo 4, una de las labores que tiene la iglesia de Cristo es que a través de los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es equipar a los santos a través del conocimiento que les permita vivir una vida conforme al principio o a las palabras de Dios. Habrá cosas que no entendamos ahora. Habrá cosas que no tengan ni siquiera un poco de significado para nosotros. Habrá cosas que no nos serán reveladas, que no podremos entender. Pero si se han dado cuenta a lo largo de la historia de la iglesia, hemos querido tener la revelación de todas las cosas. Queremos saberlo todo. ¿Y por qué pasa eso? Y pastor, ¿cómo es eso de la bestia? ¿Y cómo será el anticristo? ¿Y quién será? ¿Será Trump? ¿Ya es él el anticristo? Y entonces tenemos un montón de teorías que estamos teorizando acerca de cosas que Dios no ha querido revelarnos todavía. De repente a mí, pastores, y me mandan a decir, pastor, ya vio este video del fin del mundo y ya vio este video de la marca de la bestia. Hermanos, desde que yo me convertí a Cristo en 1995, hace 30 años, dice, ya está la marca de la bestia. Ya está el anticristo. Pues ya el anticristo ya está más viejo que yo ahorita. Y no tiene que ser así, tiene que ser alguien carismático. Entonces nos preocupan un montón de teorías que surgen y que salen para poder explicar lo que no tiene explicación todavía. Pero hay cosas que el Señor sí nos deja clarísimas y dice, estas cosas sí tienen explicación. Y entre ellas, lo que hemos hablado de la sabiduría, lo que hemos hablado de la justificación y lo que ahora estamos viendo acerca de la redención. El Señor, ¿por qué les digo todo esto? Porque el más interesado en que podamos entender acerca de la redención es Dios. Esta es una de las cosas que el apóstol Pablo escribe en sus cartas e insiste y explica una y otra vez, versículos tras versículos, habla de la redención, de lo que antes éramos y de lo que ahora somos en Cristo. ¿Y por qué es importante que lo entendamos? Porque si algo vamos a tener en nuestras vidas es un cambio de mentalidad cuando entendamos a dónde pertenecemos. Mientras no entendamos a dónde pertenecemos y estemos tratando de encontrar identidad en lo que el mundo dice que somos y no en lo que Dios dice que somos, vamos a batallar mucho con nuestra fe. Y entonces habrá días en que creemos, y no hablo de la familia Díaz, estoy hablando de que hay días, habrá días en que creamos a Dios con todo el corazón para poder ver nuestras vidas transformadas, y habrá días en que no querramos ni que nos caliente el sol, donde creemos que somos la peor basura de la tierra, que no somos dignos de ni que nos mire una hormiguita. Hormiga, no me mires porque no soy digno de tu mirada, porque creemos que somos lo peor de la tierra. La razón es simple, no hemos entendido lo que significa redención, porque redención cambia completamente tu posición en la vida. Si está conmigo, dice la Biblia en Isaías, lea conmigo, y perdón si me muevo un poco más rápido en la escritura, pero ya me eché mucho rollo y ahora tengo que explicar el tema. Dice Isaías capítulo 1, el Señor habla a través del profeta Isaías. Los primeros versículos son el llamado de Isaías, como Dios le dice a Isaías, hey, yo te voy a usar a ti. Isaías, no, Señor, yo mira que no soy digno. Y el Señor dice, cállate la boca, te voy a usar. Y entonces el Señor empieza con esto diciendo, venid luego, es decir, vengan pronto, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Estemos qué? A cuenta. Me debes. ¿Alguna vez les han llamado para cobrar? ¿Para cobrarles? Oye, ¿te acuerdas que te presté? Oiga, le hablamos de aquí de Electra, tiene usted una cuenta. No, número equivocado. Imagina que el Señor te llama y te dice, hey, hijo, hija, ven, vamos a hacer cuentas tú y yo. No, Señor, número equivocado. No, yo no te debo, no, Señor, no fue mi culpa. Me endeudé contigo por causa de mis hijos, por causa de mi marido, por mi esposa. Y ponemos 1000 pretextos, pero lo que menos queremos es ser llamados a cuentas. Miren,
Yo he caído a la conclusión de que las personas que dicen que Dios no existe es porque no les gusta ser llamados a cuenta. Para mí esa es la explicación más simple, quizás absurda, quizás no sea totalitaria, no sea para todos, pero yo caigo en la conclusión y tengo mi teoría. De hecho, esa es una de las cosas que explico en uno de los libros que estoy escribiendo. Una de las cosas que yo explico es que el ser humano le es más fácil decir no existe Electra que decir le debo Electra. Qué bueno que van a meter a la cárcel al dueño de Electra, así ya no me cobra. Es más fácil creer que puedo deshacerme de mi deuda si no hay a quien le debo, si no hay un acreedor. Es más fácil decir, no existe Dios, porque si reconozco que hay un Dios, entonces tendría que reconocer mi deuda con Él. Por eso hubo una época en que se puso, ya no es tanto, se puso muy de moda el ateísmo. El ateísmo era decir, yo quiero vivir como yo quiera y no hay Dios. Pero eso cambió hace unos años para acá y ya el ateísmo ya no es tan influyente. Ahora lo que es influyente es el agnosticismo. El agnosticismo es, no puedo negar la existencia de Dios, pero tampoco puedo asegurar que Dios existe. Es decir, estoy en un punto medio. Entonces, no niego que hay un Dios por si existe, ¿va? No puedo decir que no existe. Pero tampoco puedo aceptar que sí existe para pagarle mi deuda. Ese es el agnosticismo. Entonces, para mí, mi explicación más sencilla, quizás ridícula y absurda, pero yo creo que la gente que dice Dios no existe, o no estoy seguro si hay un Dios, o no puedo asegurar que hay un Dios, es porque no quieren rendir cuentas. Porque lo primero que el Señor hace cuando llega a tu vida, cuando tú reconoces que hay un Dios, es que Él te llama a cuentas. Isabel dijo, hija, vamos a hacer cuentas. Venga, ni siquiera es como Hacienda que te obliga a ir a pagar tu deuda, no. Aquí el Señor dice, ven, hagamos cuentas. Significa que mucha gente que no se acerca a Dios para hacer cuentas, no significa que Dios no le está llamando a cuentas, significa que no quiere venir a hacerlas. No, pues es que voy a salir perdiendo, es Dios. Y con Dios pues todos pierden. No, hermano, es al contrario. Venir a Dios y hacer cuentas con Dios, es decir, ok, alguna vez escuché un hermano que decía, un predicador decía, yo me resistía a venir a Dios, yo no quería ser cristiano, yo no quería conocer a Dios, pero un día le dije, ok, hagamos cuentas tú y yo, si en verdad existes, resuelve mis vidas, resuelve mi identidad, dame coherencia con mi existencia, permíteme que yo viva correctamente. Y su vida empezó a cambiar. Y dice, hermano, yo creí que con Dios iba a perder, porque mi vida era un caos. Pero resulta que gané. Porque cuando Dios viene a tu vida y te llama a cuentas, Él puede volver a invertir en ti. ¿Sí me explico? Si tú tienes pérdidas con el Señor y el Señor descubre tus pérdidas, Él está dispuesto a volver a confiar en ti. El ejemplo se lo pongo, el Señor Jesús habló de los dos deudores, ¿de acuerdo? Llegó un hombre, un empleado de un dueño de una hacienda, y el dueño de la hacienda llamó a sus siervos a cuentas. Y uno de ellos le debía muchísimo, que no le podía pagar. Y le suplicaba y decía, ten misericordia de mí, te lo voy a pagar todo. Y aún, dice la Biblia, y aunque vendiera a su familia, todos estuvieran como esclavos, no le alcanzaría para pagarle. Y sin embargo, el dueño de la hacienda le dijo, vete, no me debes nada. ¿Se da cuenta? ¿Por qué el dueño de la hacienda, en lugar de cobrarle todo con lo que lo había desfalcado y con todo lo que le había robado y quitado sus ganancias, en lugar de cobrarle y exigirle el pago, ¿por qué mejor se lo perdonó? Porque para el dueño de la hacienda era menos desgaste perdonarlo que cobrarle. ¿Sí está conmigo? Y ese es el llamado a cuentas que Dios hace. Hagamos cuentas. No, hermano, me debes. No, hombre, has echado a perder tu vida como 20,000 veces. Ya ni Matusalén, que vivió tantos años, me debía tanto como tú, que apenas llevas 30, 40. Y el Señor te llama a cuentas y ve que le debes tanto que Él sabe que es mejor perdonarte que cobrarte. Y te dice, te perdono, hagamos cuentas.
Dice Isaías, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados, fíjense cómo el Señor es tan bueno, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué significa esto? ¿Le cobró? ¿Pudo pagar el deudor? No, le perdonó. Incluso Dios dice, yo te llamo a cuentas. Híjole, hermano, estás bien puerco de pecado. ¿Pero qué crees? Te puedo limpiar y dejarte como blanca lana. Uy, estás bien sucio, mira, lleno de maldad. La sangre, el rojo carmesí que está sobre tu vida, es el pecado que te acusa, que requiere sangre para ser perdonado. ¿Pero qué crees? Que yo te puedo dejar como la blanca nieve. ¿Qué es eso, hermano? No es otra cosa más que el perdón. Pero llama, fíjese cómo empieza. Venid, venid luego, vengan pronto, hagamos cuentas. ¿Significa que hay una deuda o no? ¿Qué pasa con esa deuda? Es pagada. Porque si fuera roja, será blanca. Si estuvieras sucio, serás limpiado. Si has pecado, serás perdonado. Eso se llama redención. Y ya Dios lo decía desde Isaías, antes de la venida de Jesús, aunque bien Isaías nos explica de este proceso de redención por medio de Jesús, en varios capítulos más adelante, ustedes pueden ver cómo Isaías refiere a la redención por medio de Jesucristo, por medio del Mesías, para el perdón de nuestros pecados. El más conocido, quizás ustedes se acuerden de Isaías 53, cuando habla de que nuestros pecados fueron llevados en Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, hubo un precio que tenías en deuda que fue pagado. Eso es redención, ¿ok? ¿Sí queda claro? ¿Quién es el más interesado en tu redención? Tu pastor, no tu marido, para que ya no, para que ya no te endeudes. No, ¿quién es el más interesado en tu redención? Dios. ¿Quién te llama a cuentas? Dios. Hermano, hermana, no tengas miedo de ser llamado a cuentas. No tengas miedo que Dios te dice, vamos a hablar acerca de lo que hiciste hoy. Ay, no. Una de las palabras que los esposos no quieren oír de sus esposas es, tenemos que hablar. No, pues ya tenemos que hablar, ya suena así como china, egoísta. ¿Qué? ¿Ahora qué hice? No nos gusta rendir cuentas. Hermano, delante de Dios, lo que menos debe de preocuparnos es rendir cuentas. ¿Sí está conmigo? Porque cuando tú estás dispuesto a rendir cuentas, también tienes libertad para decir, no, esto no. Tengo que decir un secreto, no lo voy a decir a nadie, los de internet no lo voy a decir a nadie. Pero tengo que confesarle algo. Una de las razones por las que yo me endeudé económicamente es porque yo no podía decir que no. Toda mi quincena, lo que yo gano, así como lo gano, se lo doy a mi esposa. Y mi esposa administra. Ahora, eso no se lo recomiendo a todos, ¿verdad? Pero a mí me funcionó. Pero me funcionó en una parte, es decir, para cubrir los gastos de la casa. Pero había otra parte que no me estaba funcionando. La parte que no me funcionaba es que yo le daba todo el dinero a mi esposa y de repente mi esposa me decía, oye, ya no hay dinero para este fin de semana, no tenemos dinero para la gasolina, o no tenemos dinero para comprar la comida de los niños, o lo que sea, los útiles, lo que fuera. Y yo decía, pues, ¿qué le hiciste el dinero, mujer? No, yo sabía que lo que yo gano no es mucho. Entonces yo sabía muy bien que lo que ella había administrado ya se había acabado. Pero yo en lugar de decirle, yo tampoco tengo, ¿sabes qué? Voy a buscar un trabajo, voy a vender un riñón, a ver qué hago. Decía, no te preocupes, mujer. No te preocupes, ahorita vemos qué hacemos. Y hermano, yo lo que hacía era, en lugar de resolverlo, iba y pedía prestado. Y entonces esa deuda, porque yo no le decía a mi esposa, porque no le daba cuentas, yo decía, no, mira, y me preguntaba, oye, ¿de dónde sacaste? No, pues un dinerito extra que me cayó. No, pues hice una chambita. ¿Cuál? Había pedido prestado. Y entonces ese dinero, esa deuda,
porque no entregaba yo cuentas, esa deuda crecía y se multiplicaba. Y entonces al ratito, para pagar esa deuda, como todo lo que ganaba, se lo daba a mi esposa, y yo le iba a decir, ¿sabes qué? De aquí, de esta quincena, tengo que apartar porque tengo que pagar esta deuda. No, porque entonces sería reconocer lo que yo había hecho de pedir prestado. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces, como no le decía que había pedido prestado, y tampoco tomaba de lo que yo ganaba en la quincena, ese era mi único ingreso. Entonces, para poder pagar la deuda, ¿qué cree que hacía? Pedía más prestado. Pedía en otro lado. Y entonces pedía en otro lado para pagar esta deuda. Y entonces ya, esta deuda yo estaba bien contento. Ay, ¿cómo vamos, mi amor? Ah, bien, y te alcanza así. Y de repente, así era como iba pagando. Pero de repente decía, pues, ¿sabes qué? Ya no tengo. No me alcanza para esto, me falta comprar esto, hay que pagar la colegiatura, hay que pagar esto, hay que pagar... Y en lugar de decirle a mi esposa, ¿sabes qué? Hay que sacar a los hijos de la particular, no podemos pagar una particular, hay que meter una pública. En lugar de decirle eso, yo decía, no te preocupes, mujer. Aquí está tu superhombre para cubrir tu necesidad. Y entonces, como no me alcanzaba, pedía en otro lado prestado. Porque no quería rendir cuentas. Porque rendir cuentas era reconocer delante de mi esposa que no estaba ganando lo suficiente, que no era el proveedor que yo decía ser, que no me alcanzaba el esfuerzo de mi trabajo de todos los días para tener un mejor salario, porque no me alcanzaban mis estudios para tener un mejor salario, porque no me alcanzaban mis capacidades para tener un mejor salario y poder proveer lo que necesitaba. ¿Sí me explico? Y entonces lo que hacía, en lugar de reconocer mis incapacidades, mis ausencias, mis deficiencias, en lugar de reconocer eso, pedía prestado. Y entonces así era como crecían las deudas. ¿Me estoy explicando? Ok, esa es una cuestión financiera, práctica. Pero lo mismo sucede con la falta de carácter. Lo mismo sucede con las malas decisiones que tomamos. Y cuando somos llamados a cuentas, oye, tú decidiste esto, oye, hiciste esto, oye, me dijeron que andabas haciendo, en lugar de rendir cuentas, pedimos prestado. Pedimos prestado responsabilidad, pedimos prestado honorabilidad, pedimos prestado honestidad. Y entonces, en lugar de decir la verdad, en lugar de entregar cuentas correctas, en lugar de decir qué es lo que está pasando en nuestra mente y en nuestro corazón, pedimos prestado de otro lado para resarcir un daño. Y eso nos pone en una condición de deudores. ¿Sí están conmigo? ¿Sí me está siguiendo? Y entonces, ¿a quién le debemos? En mi caso, yo le debía a gente, a instituciones bancarias, a instituciones de crédito. Pero cuando pides prestado honestidad, porque no eres honesto. Cuando pides prestado lealtad, porque no eres leal. Cuando pides prestado verdad, porque no eres verdadero, sino que mientes. Y pedimos, estamos endeudados con eso. Estamos endeudados con la mentira, estamos endeudados con la deshonestidad, estamos endeudados con la deslealtad, estamos endeudados con muchas cosas porque carecemos de ellas. ¿Sí está conmigo? Entonces, eso nos pone en una condición de deudores. Estamos endeudados. Y como tenemos deuda, alguien es nuestro amo. Cuando tú le debes a alguien, estás en deuda con esa persona y eres esclavo de esa persona. El Señor Jesús lo explicó en esa misma parábola de los dos deudores, explicó y dijo, tú me debes, no tengo, ten misericordia, ok, te perdono. Sale el deudor ahí y apenas va saliendo y se encuentra con alguien que le debe. Le dice, tú me debes, págame. No, oye, ten misericordia, no, págame. Y se entera el dueño de la hacienda que el primer deudor no perdonó. Y dice, sí, con que no quieres ver, y metiste en otro en la cárcel. Pues tú también vas a la cárcel hasta que pagues lo que debes. Y entonces nos volvemos deudores. El venir a cuentas delante del Señor va a permitir que nosotros reconozcamos cuál es nuestra condición. ¿Qué te falta, hermano? ¿Qué te falta, hermana? ¿Te falta valor? Ven a cuentas. ¿Te falta integridad? Ven a cuentas. ¿Te encanta decir mentiras? Ven a cuentas. Preséntate a cuentas delante del Señor y dile, Señor, mentí, tengo una deudota, porque le mentí a mi
esposa, le mentí a mis hijos, le mentí a mi padre, le mentí a todos lados. Y cuando me preguntan, en lugar de decir la verdad, digo, no, es que fue el dinosaurio que vino y rompió aquí. Y cada vez la mentira es más grande y la deuda es mayor. ¿Sí está conmigo? Entonces por eso el Señor dice, ven pronto, ven luego, hagamos cuentas. Si me debes, yo te redimo. Yo te perdono tu cuenta. Y entonces si vienes rojo porque estás bien endeudado, estás bien pecador, si vienes endeudado, yo te limpio. Si estás mal, yo te redimo. Yo pago tu deuda. ¿Sí me estoy explicando? Entonces cuando el Señor te llama a cuentas, no es para condenarte al infierno, hermano, es para redimirte. Entonces somos redimidos. Lo que el Señor busca es que tú tengas redención, que encuentres en Jesús el reconocer. Primero tienes que reconocer una deuda, ¿o no? Cuando te hablan de alguna institución de cobranza, de Electra, Coppel, banco, lo que sea, fulano de tal, no, ¿quién llama? Número equivocado. Eso yo lo hice durante muchos años en una de mis primeras deudas. Llamaban a la casa y yo decía, no, número equivocado. Y colgaba y decía, ay Señor, estoy mintiendo. Se siente tan feo que te vuelves esclavo de tu acreedor, de aquel que te cobra. Porque no solamente le debes, sino que quebrantas tu propia integridad para seguir debiendo, para no poder pagar, porque no puedes pagar esa deuda. Y entonces tratas de cubrir esa deuda con otras cosas, como la mentira, por ejemplo. El engaño, el fraude, el seguir pidiendo prestado. Y entonces marcaban, hasta que un día dije, sí, soy yo. Dice, ay, usted tiene una deuda de tanto con nosotros. Dije, no es cierto. Sí, tiene una deuda, porque ya son intereses, y los gastos de cobranza, y esto, y lo otro, y ya usted debe tanto. Digo, ya, pero yo no pedí tanto. Pues usted debe tanto. ¿Y ahora qué hago? Pues tiene que venir a pagar. Dije, no tengo tanto dinero. Dice, ok, vamos a hacer una cosa. ¿Es usted? Sí. ¿Está dispuesto a pagar? Sí. Ok, hagamos una cosa. Vamos a perdonarle los intereses, las cobranzas, tal. Usted páguenos tanto y ya le perdonamos la deuda. Y en ese día, en esas fechas, mi esposa acababa de recibir un cheque del trabajo. Y era la cantidad que me estaban cobrando. Y entonces tuve que decirle a mi esposa, ¿sabes qué? Tengo una deuda de tanto. Y mi esposa, otra vez, otra deuda. No, ay, no puede ser contigo. Ok, ¿y qué? Bueno, me están cobrando tanto. Mi esposa agarra su cheque y dice, es lo del cheque. Dice, ten, ve y paga. Y con ese cheque fui y pagué esa deuda. Pero ¿sabe? La lección que me dejó el Señor en ese momento fue en tener que reconocer a mi deuda. Porque cuando tú reconoces tu deuda, cuando reconoces tu pecado, cuando reconoces tu falla, cuando reconoces lo que hiciste y dejas de culpar al mundo y a las circunstancias, es que me endeudé por tu culpa, mujer. Es que me endeudé, porque yo eso hacía, ¿no? Es que yo me endeudé porque tú me quitas toda la quincena. Es que me endeudé porque los niños usan pañales y crecen y comen. Cuando tú no reconoces tu deuda y culpas al mundo por lo que hiciste, no puedes ser redimido. Si tú culpas a tus padres por tus traumas y no reconoces que son tus decisiones, no podrás ser redimido. Si culpas a tu marido o a tu esposa por las decisiones que tomas, no serás redimido. Si culpas a otros por las cosas que a ti te están pasando, por las cosas que tú has hecho, no serás redimido. El Señor dice, ven a cuentas. O dice, ven y trae a toda tu familia para que hagamos cuentas. Trae a tus abuelitos y a tus tatarabuelitos y al abuelo de tu abuelo para que hagamos cuentas. ¿Dice eso? No, dice, ven, hagamos cuentas. Y si tú tienes deudas conmigo, yo te limpiaré. Y si tú tienes pecados en tu vida, yo te voy a perdonar.
para que salgas de aquí bien redimido. ¿Sí está conmigo? Ok, lea conmigo ahora Romanos capítulo 8. No podremos experimentar la redención. ¿Qué es la redención? Ya lo dije al principio. Es el pago, es tu libertad, es tu rescate, ¿sí? Pero de manera legal. No la fuga. No. Es legal. Se paga tu deuda y ya no tienes deuda. Eso es redención. Y entonces nosotros no podemos experimentar la redención si no aceptamos el llamado a cuentas. Por eso podemos ver a personas que tenían problemas de alcoholismo, que dejan el alcoholismo, de drogadicción, que dejan la drogadicción, problemas financieros, que son rescatados de esa situación. ¿Sí está conmigo? No va a cambiar tu situación si primero no aceptas el llamado a cuentas que Dios te hace. No tengas miedo que Dios te llame a cuentas. ¿Sabe por qué oramos? Es ese llamado a cuentas. ¿Por qué la recomendación que hacemos aquí en la iglesia es, hermano, antes de irte a dormir, ora? Dale gracias a Dios por tu día y reconoce las fallas del día. Pide perdón por lo que hiciste mal ese día. ¿Por qué se lo aconsejamos? No los obligamos, se lo aconsejamos. Haga esto. ¿Por qué? Porque sabemos, porque reconozco yo como pastor que la mejor manera de rendir cuentas delante de Dios es venir a Él. ¿Sí? Ore, busque a Dios, pida perdón por sus pecados. No culpe a sus hijos, no culpe a su esposo, no culpe al mundo, no culpe al gobierno. Llama a Dios a cuentas en tu vida y te dice, ¿qué hiciste mal hoy, hijo? No, Señor, no, yo no. Yo soy re buena gente, pero acá, mira, acá, el que está durmiendo aquí al lado, este sí es un desgraciado. Y nada más me hace enojar todos los días. O en el trabajo, Señor, mi patrón que me explota y me paga bien poquito y yo por eso estoy bien endeudado porque mi patrón no me quiere. No. Somos llamados a cuentas para ser redimidos. ¿Está conmigo? Ok, dice Pablo. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 5. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y esto es el proceso de transformación que hace la redención en nosotros. ¿Podíamos cumplir la ley? No. ¿Los hebreos podían cumplir la ley? No. Entonces, ¿para qué Dios da la ley? Para entender que estamos en pecado. Es el llamado a cuentas. Hermano, la ley, se los he dicho muchas veces, la ley no es una ley que traiga un verdugo para ver en qué fallamos, para castigarnos. La ley está escrita, como dice el apóstol Pablo, como un maestro. Pablo lo llama como un ayo. Ayo, esa es la palabra A-Y-O. Un ayo es un maestro, pero más que un maestro es como un tutor. Como alguien que está ahí día y noche para enseñarte la manera en que debes de vivir. Eso es un ayo, un tutor. Y entonces, cuando la Biblia nos dice que la ley es un ayo, es para que nosotros podamos entender cuál es la manera en que debemos de vivir. No es para ver en qué fallas. Cuando tú descubres que mentiste, no es para que yo te diga mentiroso, hijo del diablo. No, cuando la ley te dice mentiste, hiciste algo mal, es para que lo corrijas. Cuando fallas, cuando pecas deliberadamente, cuando tienes una actitud de pecado en tu vida y la ley te dice eso no está bien, no es para señalarte como un pecador, hijo del diablo. La ley lo que te hace es decir, hijo, hija, eso que hiciste tiene consecuencias. Apártate de ahí.
Aléjate de eso. No te conduzcas en esa dirección. Porque si tú te sigues conduciendo en esa dirección, la sentencia es grave para ti. Si está conmigo, si me sigue. Ok. Dice el apóstol Pablo en este pasaje. Había una ley que era la que nos sentenciaba, que era la ley de Moisés, o la ley de la carne. Dice Pablo, ahora ya no estás bajo esa ley, sino la ley del Espíritu. Dice el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hasta ahí nada más. Había algo que nos condenaba, ¿cierto? ¿La ley nos condenaba? No, la ley no te condenaba. Las actitudes, el comportamiento y las decisiones que tomabas es lo que te condenaba. Pero dice el apóstol Pablo, eso ya no es para condenación en tu vida. Ahora tienes una ley en tu vida que te ayuda a vivir correctamente. ¿Cuál es la ley? La del Espíritu. Y si ve ahí, la palabra Espíritu está con letra mayúscula, y ya se lo había dicho antes. Cuando la letra está con mayúscula se refiere al Espíritu Santo. Entonces, si algo produce en nosotros la redención, no solamente es liberarnos de la cautividad en la que estábamos, rescatarnos de esa prisión en la que vivíamos, sino que ahora nos da una nueva condición para vivir de manera diferente. Por eso les decía al principio que la importancia de la redención es ese acto de transformación en nuestras vidas. Pregunta seria, no levante la mano para que no lo veamos o lo descubramos. Pero ¿cuántas veces, o más bien, quién de ustedes ha intentado cambiar un hábito y no lo logra? No levante la mano. ¿Cuántas veces intentamos dejar un mal hábito y no podemos? ¿Cuántas veces queremos dejar de mentir y seguimos mintiendo? Pastor, pero ahora ya son mentiras blancas. Son mentiras piadosas. No, la mentira es mentira. ¿Cuántas veces? Y no hablo de mentiras terribles, pero el solo hecho de que le mintamos a nuestros hijos, que le mintamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, que mintamos en el trabajo. Hace poco hablé con un jefe, me estaban esperando en una reunión y ya se me había hecho tarde. Bueno, había mucho tráfico. Entonces me marca mi compañero y dice, ¿cuándo? ¿A qué horas? ¿Por dónde estás? Me dice, pues por aquí, ya estoy cerca. Y llego al lugar y resulta que no era en ese lugar, era en otro lugar. Y le hablo a mi compañero, oye, no está, yo ya estoy aquí en el lugar y no está. Dice, pues ¿dónde estás? Aquí, ya le explico. Dice, no, es que no es ahí, estamos acá en el hospital tal. Digo, no puede ser. Espérame, mándame la ubicación, nunca he ido a ese hospital. Y entonces me manda la ubicación y cuando yo voy para allá, dos tipos se iban persiguiendo ahí entre ellos, iban cerrando el camino, querían provocarse entre ellos y se iban picoteando ahí, no sé si se conocían o no, o traían un conflicto de uno rebasó al otro. El asunto es que no me dejaban rebasar y no me dejaban avanzar rápido, y entonces ellos iban ahí picoteándose y yo iba detrás de ellos. Entonces cuando llego al lugar para ver a este jefe, ya me habían pasado como 10 minutos, de hecho ellos ya vienen de salida, y me ven en el camino y mi compañera me hace señas, oríllate, y ya el jefe se orilló y ya me orillé yo, me bajé. Y entonces llego ahí con ellos y en lugar de decir, discúlpeme por el retraso, ya aquí está el documento, miren, no se preocupe, nos vemos pronto. En lugar de hacer eso dije, cuando llego dice, ay, es que venían dos tipos ahí persiguiéndose y me tuve que escapar de ellos. Suena de película, ¿no? Suena como una invención de algo que yo estaba diciendo por algo que acababa de pasar. Pero en el momento, las prisas, no hubo tiempo de explicar, lo que ahora ya me tomé tiempo de explicar unos 2 minutos, ahí eran unos segundos, yo tenía que decir, aquí está el documento, y discúlpeme, pero no. Ay, perdón, es que venían dos tipos persiguiéndose y me tuve que escapar de ellos. Parecía que me venían persiguiendo a mí. Parecía que yo era ahí como un tipo de película, Mad Max, escapando del peligro para poder llegar y entregar el documento privilegiado que era urgente que llegara. Y cuando después nos despedimos y ellos se fueron, yo vi la cara de mi amiga, de mi compañera, cuando yo lo que yo dije, y nada más vi cómo le hizo así. Hasta que le hizo así, me cayó el 20 de que lo que acababa de decir sonaba muy fantasioso, como una justificación, como una mentira para explicar por qué había llegado tarde.
Cuando me subí a la camioneta y me cayó el 20, dije, ¿qué dije? Ahora, ni modo de hablarle al jefe y decirle, ¿sabe qué? Lo que dije está mal tergiversado, no lo voy a entender mal, no estoy inventando nada y explicarle todos los que acabo. Simplemente lo dejé ahí. Pero me sentí tan mal porque lo que acababa de decir sonaba tan fantasioso que no sonaba real. Y muchas veces nos pasa eso. Ahora, ¿cómo me quité el peso de encima? ¿Cómo me quité la culpa de haber dicho algo que sonó mal? Que fue que el momento, la prisa, las circunstancias hizo que sonara mal. ¿Cómo me quité ese sentimiento de decir, híjole, debí haber dicho otra cosa, o debí haber hablado de eso? Tuve que de llevarlo a la redención y decirle al Señor, Señor, yo no le mentí, no dije una mentira, lo que dije sonó a mentira, pero no quiero que suene así. Señor, redime mis palabras. Redime mis palabras para que mis palabras no suenen mal. Porque aun cuando lo decimos con buena intención, a veces suena mal. A veces le dices algo a alguien y la persona se ofende. Y pues, ¿por qué se ofendió? Ni que no hubiera dicho nada. Lo que pasa es que no entendemos que lo que estamos diciendo va en un contexto, va en una circunstancia, la persona tiene un estado de ánimo en ese momento. Hermanos, por eso necesitamos que nuestras palabras sean redimidas, sean quitadas de la condición de pecado, sean quitadas de la condición de esclavitud y sean puestas como blanca lana. ¿Sí me expliqué? Pero no solo tus palabras, tus acciones, tus decisiones, tus finanzas necesitan ser trasladadas a una mejor condición por medio de la redención. Porque tú mismo no podrías pagar la redención de tu vida. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Y por eso ahora no estamos bajo la ley del pecado y de la muerte, sino bajo la ley del Espíritu. Y entonces lo que haces, lo que decides, cómo actúas, no lo haces desde el pecado. Y muchas veces es difícil que alguien nos crea. Tú tienes una buena intención, ayudas a alguien, le haces un favor a esa persona y de repente la persona te va a decir, pues, ¿qué quieres? ¿O por qué me estás ayudando? ¿O qué estás buscando? ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿No le ha pasado? Porque pareciera que lo que tú estás haciendo tiene una doble intención. ¿Cómo sabemos que no tenemos una doble intención? Porque ya no estamos desde la carne o desde el pecado, ahora lo hacemos en el Espíritu. Y lo que tú hagas, no lo haces por la carne o por el pecado. Lo que tú haces, lo haces por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces tus actitudes, tus comportamientos, tus decisiones, tus palabras, tus acciones tienen que ser redimidos para que no vengan desde la carne o desde el pecado, sino sean desde el Espíritu de Dios. ¿Amén? ¿Sí está conmigo? Ok. Y entonces, de la misma manera que tú actúas desde el Espíritu, vas a poder discernir, es decir, distinguir si alguien está actuando de buena manera o de mala manera. Si alguien lo que hace, lo hace por buena actitud, por buen comportamiento, por un buen deseo en su corazón, o lo está haciendo desde su carne. Ese es el privilegio de ser redimidos. Puedes distinguir quién está actuando con alevosía y ventaja sobre ti, y puedes distinguir si alguien lo está haciendo honestamente o genuinamente por ti. ¿Sí me explico? Entonces, sí necesitamos ser redimidos para poder distinguir lo que alguien hace. Ok, déjenme ir terminando. Dice 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 10. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. ¿No conforme a qué? Nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó
sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es decir, dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice: hey, Timoteo, nosotros estamos disfrutando una vida diferente por lo que Jesús hizo, no por tus méritos, Timoteo, no por tus méritos, querido hermano, querida hermana, no por tus méritos, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Ahora también en Primera de Juan, dice el apóstol Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, ahí adelantito, casi al final. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 al 10, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es en propiciación? El pago, en lo que se pagó por nuestros pecados, por consecuencia de nuestros pecados, para el perdón de ellos, fue que Jesús fue enviado. Amén. Entonces, ¿qué es la redención? Hermano, no sé si puedo concluir con esto ya, pero quiero terminar. Que la redención es el pago de nuestros pecados. La redención es el pago por nuestra salvación, por nuestra libertad. El problema cuando no entendemos y creemos la redención es que seguimos creyendo que todavía somos pecadores. Que los actos que nosotros cometemos son por nuestra naturaleza pecadora. Que todavía vivimos mal o nos va mal porque estamos pagando algo que hicimos mal. Es decir, yo he escuchado cristianos que dicen que se enfermaron porque pecaron. Si eres cristiano, no te enfermas por eso. Es que no fui a la iglesia y me fue mal. No. Si eres cristiano, no pasa eso. Si eres alguien que cree en Jesús, si eres alguien que ha aceptado la salvación en Jesús, no tienes por qué pagar lo que ya Jesús pagó. ¿Sí está conmigo? Si te está yendo mal, hay que revisar. No es un pago de tu deuda. Hermano, no te alcanzaría la vida para pagar tu deuda. Pero si te está yendo mal, revisa qué decisión tomaste mal. Revisa con qué personas te estás juntando que están cambiando tu mentalidad. Revisa qué acciones estás haciendo que te tienen en esa situación. ¿Qué pensamientos, peor todavía, qué sentimientos son los que albergas en tu corazón todos los días? Es que me siento triste. ¿Por qué? ¿Qué estás pensando? Es que me siento solo. ¿Por qué? ¿Qué estás pensando? Es que siento que no voy a salir de esta, pastor. ¿Por qué? ¿Qué estás pensando? ¿Qué alimenta tus pensamientos y tus sentimientos? Cuando lo que tú deberías de creer es lo que Jesús hizo por ti. El Señor me liberó. El Señor me sanó. El Señor pagó mi deuda. El Señor hizo su obra en la cruz completa. Pagó tu deuda completa. No dejó pagos chiquitos para que tú los pagaras después. No refinanció tu deuda. ¿Sabe qué es refinanciar tu deuda? Refinanciar tu deuda es que tú tienes una deuda que se vuelve impagable. De repente vas al banco y le dices: ¿sabe qué? Vengo a refinanciar mi deuda. Ok, la misma deuda, pero te la vamos a dejar para que la puedas pagar. De repente, a mí me hablaron de una deuda, de una tarjeta de crédito que saqué. Y tenía mi deuda y no la podía pagar. Yo pagaba lo mínimo. Y me hablan y dicen: ¿saben qué? Su deuda ya se duplicó. Yo: no, pues espéreme, si yo estoy pagando, claro, no, es que usted nada más paga el mínimo. Pero para que no le crezca la deuda tenía que pagar para no generar intereses. Pero como no pagaba eso, le generaba intereses, Entonces su deuda es de tanto. Digo: ¿y ahora qué hago? Lo que me dicen: lo que podemos hacer es refinanciar su deuda. ¿Y eso cómo es? Le vamos a poner pagos fijos. Ya no le van a aumentar intereses. Debía tanto, ahora debe el doble, pero de ahí ya no va a subir. El doble. Usted nada más nos va a deber el doble. Ok. Y ahora usted lo que va a hacer es pagarnos esa deuda cada mes. Usted tiene que hacer un pago mínimo cada mes.
Tiene que pagar completamente. Entonces yo pagué, iba pagando cada mes y ahí ya voy a salir de mi deuda. 2 años pagando. Y ya voy a salir, y ya voy a salir, y ya voy a salir. De repente hubo una rachita que tuvimos donde no podía pagar. Entonces, no, perdón, no es cierto. Me cambiaron el día de pago en el trabajo. Entonces yo cobraba los 15 y los 30. Entonces mi deuda la financiamos y pusimos fechas de pago para esas fechas. Entonces de repente en el trabajo cambia la institución, no sé si sepan, pero cambió la institución. Entonces éramos para un instituto y ahora cambia, desaparece este instituto y ahora somos otro instituto. Y nos cambian la fecha de pago. Y ahora, en lugar de cobrar los 15 y los 30, ahora cobraba los 10 y los 25. Y entonces, cuando yo recibí el dinero, cuando venía la fecha de pago, ya no tenía. Y me empiezan a hablar y dicen, oiga, usted no pagó. Sí, espérenme, pues es que cambió la fecha. Y no, pues usted ya tenía un contrato con nosotros. Cuando llega el tiempo en que tenía que haber terminado de pagar, me dice, no, ¿sabe qué? Pues estuvo bien hasta esta fecha. Pero a partir de esta otra, usted incumplió. Y por lo tanto, el contrato que habíamos hecho, el acuerdo de refinanciamiento, se cancela. Y ahora nos debe tanto. Sentí re feo. Porque yo estaba bien contento que iba a terminar de pagar. Y resulta que no pude pagar. El Señor no refinancia tu deuda. El Señor dice, tienes una deuda conmigo. Yo te perdono tu deuda, no te la refinancio. Es decir, no tienes que hacer méritos para creer que eres salvo, o que eres salva, o que eres sano o sana. No tienes que hacer méritos para entender que eres perdonado. No tienes que hacer méritos para ser prosperado. Yo te perdoné tu deuda. ¿Sí me expliqué? Si tú entiendes la redención como el acto completo del perdón de tus pecados, entonces vas a entender que ya no estás sujeto a una condición de esclavitud que el pecado provoca, como la enfermedad, la deuda, las crisis existenciales, crisis emocionales. Es que me siento solo, es que estoy deprimido, es que tengo ansiedad, es que tengo desesperación, es que de repente la oscuridad me llega. No, eres redimido. Si tú entiendes la redención, entiendes que hay una nueva naturaleza en ti. No necesito darte un sermón de motivación para animarte cada 8 días, o cada 15, o cada mes, para que tú continúes. Para que no te baje el ánimo, para que no bajes la guardia, para que no te sientas, es que ya no quiero ir a la iglesia, porque no, hermano, tú entiendes que como redimido, como persona redimida que eres, entiendes que tienes una nueva naturaleza, una nueva condición de vida, y que por lo tanto lo que ahora vives, lo vives en Cristo. Aunque nos vaya mal. Aunque las cosas no estén resultando, entiendes y dices, ok, esto es temporal. Esta situación es temporal. Esto que me está pasando ahora es temporal. No va a ser mi destino. Porque yo tengo una nueva condición y una nueva naturaleza. Y la ley del pecado y la ley de la muerte no sujetan mi vida. Ahora vivo en la ley del Espíritu, donde soy libre, donde soy redimido, donde tengo una mejor condición de vida. Porque no estoy atado a la enfermedad, porque no estoy atado al pecado, porque no estoy atado a la maldición. Sino que esas cosas que me detenían o atrapaban mi vida fueron pagadas por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y entonces no vives atado a una condición miserable de sufrimiento y de dolor. Por eso, cuando alguien me dice, hermano o hermana, o fíjate que mi vida, háblale de la redención. Háblale del cambio en su vida y dile, es que tu vida tiene que cambiar, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hiciste tú? Pues yo no hice nada. El que lo hizo fue Jesús. Él me liberó. Él pagó mi deuda. Si está conmigo. Y tengo que ser honesto. Yo no pude pagar mis deudas financieras. Cuando creí que las había pagado, crecían. Y cuando creí que salía de ellas, aumentaban. Entonces tuve que decirle al Señor, venir a cuentas con Él y
y decirle, Señor, soy malo para las finanzas. Dinero que me das, dinero que desaparece. Dinero que recibo se va en pagar deudas. O se va en reparaciones del carro. O se va en ayudar a alguien más. O alguien me toma el pelo y me quita el dinero. Señor, soy malo para las finanzas. Perdóname. Redime mis finanzas. Y de pronto, de manera sobrenatural, me habla mi papá y dice, hijo, ven. Porque hay algo que darte. Vamos, recibimos y con eso pagamos nuestras deudas. Ay, pero fue su papá. ¿Sabe cuántos años llevaban vendiendo esa casa? Por lo menos 8 años. Si no es que 10, si no me equivoco. Y de repente, no decir, ay, el hermano, porque oró y se arrepintió, entonces pudieron vender la casa. No, creo que a veces todo tiene su tiempo y a veces tenemos que entender el momento del cambio en nuestras vidas para poder entender la redención en nuestras vidas. Tienes que entender que el cambio que esperas en tu vida no va a suceder por cuánto te esfuerces, sino por cuántas cuentas le rindas al Señor acerca de lo que estás haciendo. ¿Qué decisiones tomaste mal? ¿Qué acciones decidiste? ¿Qué circunstancias te encuentras? Y dile al Señor, Señor, me equivoqué, hagamos cuentas, Dios. Hoy en la noche llega a tu casa y dile, Señor, hagamos cuentas. Y digo en la noche para que no tengamos que balconarte ahorita y te pongas a hacer cuentas ahorita delante del Señor. Pero tú a solas, dile al Señor, hagamos cuentas. Háblame, Señor, de las cosas que estoy haciendo mal. Y sé honesto contigo mismo, no te justifiques. Ah, sí, eso lo hice, pero por culpa de mi esposa. O eso lo decidí por culpa del patrón. O hice eso por culpa del pastor. Ay, tengo mis propias responsabilidades, pero tú también asumes las tuyas. Y cuando tú asumes tus responsabilidades y le dices al Señor, Señor, hagamos cuentas, y el Señor te hace ver que en realidad estabas mal. Y te das cuenta que no lo puedes pagar. Porque ¿cómo sanas el corazón de tu esposa? ¿Cómo lo sanas? ¿Pidiéndole perdón? Perdóname, viejita, ahora sí ya no lo voy a volver a hacer, te lo prometo. No, hermano, más tardas en prometerle que lo vuelves a hacer. Y además el corazón no sana. Entonces no queda otra más que decirle al Señor, Señor, no puedo yo sanar el corazón de mi esposa. Pero si tú redimes nuestro matrimonio, tú puedes sanar nuestro corazón. Señor, yo no puedo sanar mis finanzas. No tengo un trabajo sólido, no tengo un ingreso fuerte, no puedo pagar mi deuda. Pero si tú redimes mis finanzas y le das a mis finanzas propósito, que es lo que le dice Pablo a Timoteo, lo hizo Dios por un propósito. Dios nos redimió por un propósito. Lo que sucedió en tu vida tiene un propósito. Y si tú le dices a Dios, Señor, dale propósito a mi existencia, dale propósito a mis finanzas, dale propósito a mi matrimonio, dale propósito a la vida de mis hijos, y entonces empiezas a entender que la redención de Dios sobre tu vida por medio de Jesús empieza a suceder por lo que Él quiere hacer en tu vida. Ok, porque Él compró con precio de sangre. Termino ya con esto. Él compró tu vida con precio de sangre. Sí, eso es redención. Tú tenías una deuda, Él pagó tu deuda. ¿Pero para qué crees que pagó tu deuda? ¿Para soltarte como ovejita sin pastor? Tú eras una ovejita de otro dueño. Y ese dueño te tenía trasquilada, mal comida, mal vestida, mal andada, mal vivida. Y entonces viene Jesús, que es el buen pastor, y dice, ¿cuánto cuesta esa ovejita? Oiga, pero es la más flaca que tengo. Esa flaca, ñanga, chueca, enferma que tiene ahí, esa la quiero. Y él dice, bueno, pues vale tu vida. Y eso dice, va, compro esa oveja. Y te compra. ¿Y qué crees? Cuando una vez que él pagó con su vida en la cruz, y una vez que te compra, ¿qué crees que hace con esa ovejita? La suelta para que sea libre y experimente la vida que esa ovejita quería siempre. ¿Para eso la compró? No, la compró para él. Dice, ahora eres mi ovejita. Y ahora te voy a dar de comer, te voy a cuidar, te voy a alimentar, pero también te voy a dar tu cortadita de pelo. Y también te voy a dar tu jaloncito cuando te me andes queriendo descargar. Y también te voy a hablar fuerte.
Y si quiero te hago un barbacoa. Porque eres oveja. ¿Sí está conmigo? Por eso dijo Pablo, si vivo, vivo para Cristo. Pero si muero, muero para Cristo. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así es que no deberíamos tener miedo si el Señor te hace barbacoa, ¿no? ¿A qué le tienes miedo? Eres de Él. Y por eso es importante que entiendas que la redención es no solamente comprarte para liberarte, sino comprarte para ser de Él. Y ya no vives para ti, vives para Él. ¿Sí está conmigo? ¿O no? ¿O vuelvo a empezar? Vamos a parar ahí, que es tiempo. Creo que tendremos que hablar más de la redención, pero no esta ocasión, no en esta serie de enseñanzas. Quizás el próximo año, si Dios nos presta vida, hablaremos un poquito más de la redención y el efecto de la redención en tu vida. Pensamos que tenemos que cambiar de hábitos. ¿Cuántos han oído que en una iglesia que alguien se convierte a Cristo tiene que cambiar de hábitos? Si ya no eres del mundo, ahora compórtate como cristiano y apártate del pecado. Yo creo que la mejor forma de apartarte del pecado es entender que eres redimido. Es entender que fue pagado con precio de sangre tu vida, tu salvación, tu perdón, tu sanidad. Creer que estoy enfermo porque Dios así lo quiso es no entender la redención. Creer que soy pobre y estoy endeudado porque Dios así lo quiso es no entender la redención. Creer que tengo que aguantar a mi esposo así como es y a mi esposa así como es no entender la redención. La redención es un cambio radical en nuestra existencia. Porque ya no estamos bajo una ley que nos ataba al pecado y a la muerte, sino que ahora somos libres en la ley del Espíritu. Por eso Pablo dice a los cristianos, hermanos, todo me es lícito. ¿Qué puedes hacer? Todo. ¿Por qué? Porque ya no lo hago en el pecado. Porque ya no soy del pecado. Porque soy en Jesús y lo hago ahora en el Espíritu. Ahora, si estoy en el Espíritu y estoy a punto de matar a alguien, soy libre de hacer lo que se me dé la gana. Porque soy del Espíritu. ¿Podemos hacer eso? No. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu no te lo dejaría hacer. Pues de repente cuando tienes una actitud equivocada sientes un cargo de conciencia. Ay, no debí de haber hecho esto. Pero cuando entiendes que eres redimido, dices, ay, no debí de haber hecho esto, y lo corriges. O no te justificas a ti mismo. Simplemente entiendes que eso no debiste de haberlo hecho y lo corriges, cambias esa actitud, ese hábito. ¿Está conmigo? Okay. Tú y yo somos redimidos. Ya se pagó por tu redención, por tu perdón, por tu libertad, por tu rescate. Alguien pagó por ti. Y ese de alguien se llama Jesucristo. Amén. Jesús es el que nos ha liberado. Padre, vamos a orar, póngase de pie. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias por tu palabra es verdad. Y abre nuestro corazón y nuestro entendimiento, y lo que nosotros ahora recibimos y percibimos en el Señor, lo recibimos en el Espíritu y en el poder de Dios. Te pido ahora en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, que podamos vivir, conducirnos, actuar en esa redención con la que tú nos has redimido. Porque eres tú, Señor, quien pagó en la cruz el precio de nuestra libertad, el precio de nuestro rescate. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos ha salvado. Hoy, Padre, te pido que la identidad de nuestro ser sea con respecto a la obra de redención que has hecho en nuestras vidas. Es decir, lo que ahora
somos en Cristo Jesús, lo que ahora experimentamos en Cristo Jesús, lo que ahora decidimos en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos. Sé que nos llamas a cuentas todo el tiempo para revisar nuestras vidas, para revisar lo que hacemos, cómo nos comportamos, lo que decimos, las cosas que realizamos todos los días y también sus consecuencias. Pero si nos llamas a cuentas, es para poner, Señor, en nuestras vidas la transformación de estar sucios a ser limpiados, de estar contaminados y llenos de maldad a ser redimidos y puestos en santidad. Gracias, Señor. Gracias porque tu obra de redención es completa, porque hemos sido alcanzados por la redención en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria. Amén y amén. Amén. Puede ocupar su lugar. Hermanos que nos ven en línea, gracias por acompañarnos. El Señor les bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión. Saludos.